Ya. ¿Por qué? Porque todos los hilos que actualmente se están usando son todos reabsorbibles y no van a producir ningún tipo de alteración en la vida diaria del paciente. El paciente viene, se hace su tratamiento y puede seguir en su trabajo diario. Ya. No le va a impedir que pueda desarrollar sus tareas. Sí que es cierto que ese día le vamos a decir que intente no ir al gimnasio esa tarde o que haga ciertos gestos, puesto que hemos puesto un cuerpo físico que va a tensar la zona, Ya. que haga un poco de lo que es reposo a nivel de hacer gimnasia gesticular, Ya. pero por lo demás lo puede compatibilizar con su día a día. Bien. Va a tener un efecto inmediato tensor que le va a gustar y que va a ir aumentando en las siguientes semanas. Y esa mejoría se va a ver desde las primeras horas hasta incluso los 5 o 6 meses, Ya. que es cuando empieza el hilo de polidioxanona a degradarse. Pero mientras ha producido toda una serie de aumento de la circulación sanguínea, mayor luminosidad, activación de los fibroblastos y formación de nuevo colágeno en la capa dérmica donde se ha puesto dicho hilo. ¿Te parece que veamos un esquema donde se puede comprobar dónde se colocan los hilos de una forma gráfica y luego lo vemos Claro. de forma real, ¿no? En concreto, estos son otros hilos que son de ácido poliláctico. Estos hilos de ácido poliláctico tienen una duración mayor y, como muy bien aquí explica en el esquema, el proceso del envejecimiento empieza a una edad temprana y se va perdiendo pues la grasa, el colágeno y la elastina. Una vez resuelto el problema de la grasa, devolviendo los volúmenes, lo que debemos es de estimular a nivel del tejido subcutáneo, colocando estos hilos que, como observamos, tienen unos pequeños dispositivos en forma de cono. Este hilo tiene un grosor medio alto y lo vamos a colocar en un punto de entrada y desplazaremos el hilo en dos direcciones. Tensaremos, masajearemos la zona, cortaremos los hilos y el paciente se va a ir con una sensación de tensión o de tirantez, pero que en la mayoría de los casos les gusta porque se ven estirados, se ven en su sitio. Es como volver a unos años atrás sin apenas producir una ligera molestia las primeras horas o los primeros días por el efecto de anclaje que puede hacer el hilo. Realmente al paciente... Ah, mira, este está como yo. Inmediatamente le gusta, pero sobre todo es a las semanas cuando se van gustando más. Ya, claro. Pero ya sientes, lo que hace en realidad es esos conos tirar hacia arriba, Claro. ¿no? De abajo, de la mandíbula hacia arriba, ¿no? Hacen primero un efecto de tracción mecánica, Sí, pura y dura, y claro. luego un efecto biológico y bioquímico por la estimulación de colágeno y la estimulación de las fibras de elastina por los procesos que se producen en el tejido subcutáneo. He visto ahí que dura aproximadamente unos 30 minutos la intervención. Sí, realmente puede ser entre 30, 40, 45 minutos. Depende un poco, puesto que la puesta de los hilos no es demasiado laboriosa, pero lo que realmente es muy importante es el valorar al paciente cuáles son sus puntos de anclaje. Ya. Es decir, ver y diagnosticar in situ, tocando las zonas de la cara del paciente que más van a tensionar y que mejor resultado vamos a conseguir. Porque en función de donde tiene más flacidez, y eso puede variar de la zona de pómulos o de la zona digamos, del carrillo de la cara, ¿no? Varía, ahí se ancla en sitios distintos, ¿no? Claro. Ah, más arriba o más abajo. Efectivamente. Ya. Efectivamente. Entonces, por eso, en eso se tarda un poquito más que en sí en la colocación del hilo. Ya. Porque en concreto estos hilos que son de ácido poliláctico se colocan en un número de 2 o 3 o 4 como mucho en un hemilado de la cara y del cuello. Sí. En cambio, los de polidioxanona sí se pueden poner alguna cantidad mayor. ¿Por qué? Porque no son tan largos, no tienen tanta capacidad de coger tanta área. Por tanto, y entonces tienen una... sí se ponen un poquito más... Tienen menor mayor. tracción.
quizás. Tienen un poquito de menor tracción. Ya. Los de ácido poliláctico se utilizan para casos más leves, para prevenir, Ya. para empezar a rejuvenecer de manera importante el tejido. Que eso es Dérmico. mucho mejor. O sea, ir, Claro, es ir lo idóneo. Claro, ir poco a poco, ¿no? Es lo idóneo. Yo en pacientes de edad de 40 a 50 años, casi todas se les está poniendo ácido de polidioxanona, perdón, Sí. hilos de polidioxanona, Sí. porque se van viendo cada año y medio o así, que es cuando vamos volviéndolas a citar para ver cómo está su zona de flacidez, están cada vez mejor. Sí. Nunca llegan a volver al punto de inicio, Claro, porque claro. su tejido es cada vez más fuerte, con mayor tensión y con mayor fibras de colágeno. ¿Cada cuánto tiempo hay que sustituirlos? Porque hay una Pues, reabsorción, ¿no? Hay una reabsorción Y eso- el efecto sí. en la mayoría de las pacientes con las de ácido poliláctico sí que es los 18-24 meses. Pero en los 2 años, sí, aproximadamente. en los de polidioxanona es un poquito menor. Yo le digo al paciente que a partir de las 16-18 meses ya va a venir a verme, porque lo normal es que me diga, uy, ya me he empezado a notar aquello que me preocupaba que ha empezado ya a caerse. Ah. Y entonces es cuando le digo, vale, pues es el momento de volverte a poner algunos, que ya no tienen por qué volver a ser en la misma cantidad que en un inicio, Ya, porque eso se valora claro. en cada paciente y en cada momento en concreto la cantidad de hilos que puede requerir. Y puedes siempre utilizarlo durante toda tu vida. Quiero decir que Claro. no pasa nada porque Claro. vayas sustituyendo uno y otra vez. No Como pasa son nada. ambos de tipo totalmente reabsorbible, no van a producir ningún tipo de incompatibilidad con el paciente a la hora de quererse hacer otro tratamiento o de querer seguir poniéndose los hilos. Ya. Sí es cierto que cuando el paciente se hace unos hilos, si le digo que en los siguientes 30 días pues no se haga un tratamiento de manipulación intensa en la cara, Ya, porque le puede molestar, Ya, porque ya. hemos hecho un tratamiento de un hilo que se va a anclar. Si nos pasan una maquinita que nos haga unos pellizcos o alguien le hace un masaje facial al paciente, pues puede estar molesto, puede tener un poquito de dolor en los puntos muy concretos de anclaje. Pero a nadie se pero le poco ocurre, más. ¿no? Bueno, pero nunca está de más de avisarlo, De avisarlo. para que el paciente no te llame preocupado y te diga, oye, que me he intentado hacer un masaje facial reafirmante y me ha molestado un montón. Y le digo, claro, es que tienes los hilos puestos de hace 15 días. Claro. Espérate un poquito más, que eso ya esté más consolidado. Claro, claro. Bien, seguimos. Tienes ahí otro vídeo donde ya podemos verlo de forma más física, ¿no? Lo que se hace. Y he visto también que es bastante eficaz con el tema de los nasogenianos que se nos marcan mucho, ¿no? Estos que van de la nariz a la boca. ¿eh? Claro, claro. Cualquier tipo de pérdida de forma que tengamos en la zona de la cara siempre va a venir reflejado de una zona fija. Ah. Todo lo que en nuestra cara tiene tendencia a venirse hacia la zona central, Sí. si buscamos un punto distal más fijo y le damos una ligera tensión, nos va a reflejar esa mejoría. Entonces el hilo realmente se busca desde los puntos distales fijos, el punto de entrada, para desplazarlo hasta el punto que nos interesa, Ajá. ya sea el surco nasogeniano, ya sea la arruga de marioneta como se conoce habitualmente, o ya sea la zona de la caída del jowl, Sí. de la zona del maxilar. Ahí le han Desde puesto un ese poquito punto, de anestesia local, sí, ¿no? se En pone el punto de un inserción. pequeño depósito de anestesia subcutánea, y actualmente la tendencia es que el hilo, en vez de venir en una aguja, venga en una cánula. Ajá. Eso te ayuda muchísimo a Claro. la hora de desplazar esa cánula, puesto que el paciente va a tener sensación de que hay una cosa que se desplaza, pero no le va a doler. Claro. No va a tener, porque estos hilos sí se ponen en el tejido dérmico y ahí sí tenemos terminaciones nerviosas O sea, y vasos. Evitamos hematomas con la cánula y evitamos también esa sensación del calambrito, ¿no? Como Sí. de que me ha tocado algo y me ha dado como una pequeña descarga. La cánula es muy agradecida. Es muy El fina, hilo- muy finita, es un Sí, hilo total. hay distintos grosores, Sí. desde el más pequeñito y finito, que se pone sobre todo en la zona del cuello, que se hacen verdaderas redes en la zona del cuello, a estas zonas donde realmente
se pueden poner de un grosor ya más interesante. Ya, ya. Este tipo de hilo de polidioxanona y en el tejido subcutáneo irían los de ácido poliláctico. Ajá. En los caballeros, pues se buscaría un hilo que en vez de tener 8 conos, pues los hay de 12 o de 16. ¿Por qué? Porque tienen mucha más capacidad mecánica de tensión y de tracción. Ujú. Y se podrían poner, sin lugar a dudas, valorando dónde está el punto de máxima tracción en la parte fija, que acostumbra a estar siempre en un plano lateral de la cara. Ujú. Yo, por ejemplo, que he venido a conocer en qué consiste el tema de los hilos. Imagínate que ahora te digo, pues, ¿me lo puedes hacer? ¿Y qué pasaría? Pues que te diría que si tienes a tu disposición 40 o 45 minutos, pues que podríamos hacer un tratamiento. Fíjate, es alucinante. Eso es lo que quería que me respondieras. O sea, Claro. que si, que no hay Que si ni... tienes tiempo se puede hacer. O sea, que no hay un, digamos, un preoperatorio muy... No, o no. una preintervención, porque no llega a ser una operación, ¿no? No, para nada. No. Es un método nada invasivo, se hace en consulta, se prepara un campo lo más estéril posible porque estamos tratando un hilo que viene con su dispositivo estéril, pero que el paciente se va con su tratamiento hecho y se puede hacer durante cualquier época del año. Eso es muy importante porque cada vez hay más pacientes que quieren hacerse este tipo de tratamientos y a lo mejor en su día a día no pueden. Ya. Y tienen un día de vacaciones, un puente, pues justamente aprovechan esa época para realizárselo. Claro, y es que es lo lógico. Y julio y agosto es una época muy buena para hacerse todas estas cosas, Vale. porque el sol no nos va a impedir realizar el tratamiento. Lo que sí que tenemos es que tener sentido común. Si tú te haces un tratamiento de hilos, o te haces un tratamiento de botox, o te haces un tratamiento de mesoterapia facial, tienes que beber tus 2 litros de agua, tener una alimentación correcta Claro. y ponerte fotoprotección solar. Y ya Si está. tú utilizas esas medidas, tú te puedes hacer el tratamiento en cualquier época del año. Qué bien, fenomenal. Bueno, Sandra, ¿qué te parece si lo vemos aquí en la consulta? Pues sí. Así sin un ningún poco... problema. ¿Lo Sí, vemos? ¿Sí? sí, Pues venga, sí. vamos a hacerlo.